Voy a grabar. Queremos agradecer a la licenciada veterinaria Tatiana que accedió a este encuentro. Ustedes saben que el fin y los valores que tiene Global Vet de poder trascender un poco y de poder difundir un poco lo que se hace. Tatiana es una persona que se dedica a grandes animales, una veterinaria que tiene mucha experiencia en este ámbito y bueno, nos dio la oportunidad de poder compartir y escuchar un poquito de su trabajo, de lo que ella hace, desde, digamos, sus conocimientos y su experiencia. Así que estamos muy agradecidos por esta charla que nos va a brindar. Y no me quiero extender mucho, como siempre acá ustedes van a ir escribiendo en el chat las consultas que vayan teniendo. Y bueno, Tatiana, cuando quieras presentarte o lo que quieras mencionar, ya puedes hacerlo. Así que bienvenidos a todos y gracias por estar participando. Muy bien, pues muchas gracias, Sol. Nada, estaba cotillando que veía bueno, que sí que he visto algún amigo en el chat. O sea que, bueno, bienvenidos a todos y bueno, vamos a empezar. La idea de hoy es contaros un poco en general tema de dolor miofascial, un poco enfocado en la implicación que tiene en el deporte en el caballo. Y luego, por supuesto, podemos hablar bueno, pues de mi experiencia o de las experiencias que hayáis podido tener vosotros, ¿no? Voy a hacer un poquito pequeñito esto en las cámaras. Me gusta veros un poco aquí a la izquierda. Bien, pues nada, empecemos. Bien, cuando quieras, Tatiana. Lo primero, para localizarnos, ¿no? Yo entiendo que habrá gente, perdonad, que sepa qué es el dolor miofascial, ¿no? Y habrá otras personas que, bueno, que intuyen que es un tema de fisioterapia, que desde luego algo tiene que ver con el músculo, está claro, pero igual no lo tienen tan conocido. Entonces, digamos que esta primera diapositiva es una manera un poco como de ponernos un poquito en el centro del lugar, ¿no? De qué es esto del síndrome de dolor miofascial, aunque luego lo vamos a ir desgranando y vamos a hablar de ello, por supuesto, en el deporte en los caballos. Entonces, digamos que es un dolor originado en un músculo en su fascia, ¿no? Eso parece bastante evidente, por eso se llama miofascial. Es no inflamatorio. Esto es muy interesante, esta parte de no inflamatorio, porque esto significa que no reacciona ante los antiinflamatorios. O sea, es un dolor que no cambia, aunque tú le des antiinflamatorios. Y se caracteriza, digamos que lo que hace que eso sea un síndrome miofascial es la presencia de unas entidades que se llaman puntos gatillo o trigger points, que creo que son más o menos conocidos por los asistentes, pero yo voy a dar por hecho que no se conoce porque no quiero asumir que todo el mundo sabe de estos temas, ¿no? Que habrá gente que haga medicina deportiva, gente que haga fisioterapia y gente que simplemente se interese y esté empezando pues, a meter la cabeza en el mundo de la fisioterapia equina. Entonces, este síndrome de dolor miofascial es una fuente común de dolor musculoesquelético en las personas, sobre todo en personas que hacen deporte o también personas que tienen dolor crónico. Pero en las personas que hacen deporte profesional, todas tienen dolor crónico, ¿no? Esto lo sabemos la gente que nos dedicamos al tema, porque tienen alguna cosita, molestia, porque el deporte bueno, es una actividad física muy exigente, digamos, ¿no? Eh, por lo tanto, suponemos, y dado que se han hallado estos puntos gatillo en animales, ¿no? Y en caballos, que también ser una fuente de dolor común en los caballos, ¿no? No a lo mejor del nivel de dolor pues de una artropatía o de una fractura, por supuesto, o de una fisura o cosas así, pero sí que puedan producir que desde el punto de vista deportivo sean menos eficaces, digamos, ¿no? O no den toda su capacidad. Entonces, y estos puntos gatillos miofasciales son como un punto localizado y doloroso que, digamos, la definición sería un punto localizado y doloroso dentro de una banda tensa de fibras musculares esqueléticas. Veremos que esta
definición básicamente es la manera de diagnosticar el punto gatillo. O sea, la manera de diagnosticar el punto gatillo son estas características que nos permiten saber que eso es un punto gatillo y no otra cosa. Pero eso lo vamos a ir desgranando. Y este punto gatillo, que es la base de ese síndrome de dolor miofascial, puede producir dolor de manera constante, es decir, puedes no estar haciendo nada, ¿no? Puedes estar quieto y te está produciendo dolor, o puedes no producirte dolor, pero sí produce dolor a la palpación. Lo que prácticamente siempre produce, si está activo, es otro tipo de síntomas, como por ejemplo restricción en el movimiento, debilidad y pérdida de arco articular. Y como podéis ver, duela de manera constante o no, el resto de síntomas también pueden afectar en un ámbito deportivo, ¿no? Si tienes el músculo más débil, con menos capacidad de movimiento y un ROM disminuido, obviamente no, esa zona no es igual de funcional que otra, o que si no existiera el punto gatillo, digamos. A mí me gusta contar un poco la historia, lo siento por vosotros, pero me encanta contar esta parte, porque, bueno, para mí es una manera de entender de qué estamos hablando. Porque a veces cuando estamos hablando de puntos gatillo, se usa mucho bueno, este tipo de esquemas que tenéis aquí, ¿no? Que es como una especie de mapa. Esto en veterinaria no existe. Hay algunos mapas presuntivos que sobre todo están basados en puntos de acupuntura. Luego veremos, bueno, luego os he puesto uno, vamos, creado por mí, no es ningún, en mi experiencia. Pero bueno, en humana durante muchísimos años este libro de aquí, Myofascial Pain and Dysfunction, creado por estas dos personas, que son la doctora Travel y el doctor Simons, ha sido la Biblia, digamos, ¿no? De estos los puntos gatillo. Entonces, esta primera edición es de 1973, pero el nombre punto gatillo creo que se generó en el 60 o en el 50 y no sé qué, ¿no? Entonces, es un concepto muy antiguo. Entonces, aunque sea precisamente porque es un concepto muy antiguo, ha ido evolucionando a lo largo de los años. A veces cuando lo describimos y lo enseñamos pues en máster de fisioterapia, en formaciones de fisioterapia, la gente se queda con esta idea, ¿no? Como si fuera un botón que existe en algún sitio, como si fuera un nódulo linfático que existe en algún sitio que tú tienes que tratar, ¿no? Muy localizado, pero no es así, es más una zona funcional que sabemos que existe, que tiene esa sintomatología y que a lo largo de los años ha ido evolucionando, y antes era como algo más físico, ¿no? Y más mecánico, y ahora se entiende como algo más funcional, elástico, más relacionado con la fascia, con la elasticidad, ¿no? Porque el concepto se ha modernizado, digamos, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que me gusta contar es que la creadora, Travel, la doctora Travel, esta doctora era cardióloga, y detectó los puntos gatillo porque en ese momento pues, había gente que tenía patologías cardíacas intratables, ¿no? En los años 60 o ya muy avanzadas, y iban a consulta, no mejoraba mucho su calidad de vida, y empezó a detectar zonas de dolor que ella trataba, que eran los puntos de gatillo, y que la gente con la misma patología cardíaca mejoraba mucho su calidad de vida. O sea, cosas que antes le producían dolor y no podía hacer, ahora las podía hacer. Entonces, sabemos que este tipo de dolor está muy relacionado con el dolor crónico. Problemas viscerales terminan produciendo también puntos gatillo de manera crónica, y por supuesto problemas musculoesqueléticos como artrosis y otro tipo de problemas también. Pero me llama la atención el origen, ¿no? De cardiología, ¿no? Como ella mejoró la vida de la gente tratando los puntos gatillo, ya ni siquiera a deportistas, a gente con patologías cardíacas, ¿no? Bueno, entonces ahí están estos dos conceptos, el síndrome de dolor miofascial, que como os he dicho, y el punto gatillo. El síndrome de dolor miofascial es lo que tiene puntos gatillo, ¿no? La existencia de puntos gatillo es un síndrome. ¿Pero por qué se llama síndrome? Porque es un conjunto de signos y síntomas sensoriales
motores y autonómicos causados por esos puntos gatillo. O sea, que existan puntos gatillo producen signos sensoriales, por ejemplo, sensación de ardor, signos motores, por ejemplo, debilidad, y signos autonómicos, por ejemplo, cambios de sudoración o cambios de sensación de calor y cambios de vasoconstricción o ese tipo de, pero que en animales es muy difícil de demostrar, ¿no? Porque estos son síntomas que la gente te cuenta porque son muy sensoriales, muy sutiles. Y el punto gatillo es ese punto altamente irritable. Se dice que de dolor exquisito es lo contrario a dolor difuso, es decir, un punto muy localizado y específico que cuando lo presionas duele y que se encuentra dentro de esa banda tensa, que es la que nosotros intentaremos buscar cuando lo estemos diagnosticando. Este es el típico esquema que si lo buscáis en internet estará 1000 millones de veces porque está sacado de este manual, en el que este es el esquema de un músculo donde está esta banda tensa y dentro de la banda tensa esta especie de nódulo que sería pues como fibras, contracción, como con mini contracciones, que es el punto gatillo, y al presionarlo produce dolor. Esta banda tensa la localizamos por palpación y representa un espasmo dentro del músculo. Al tener ese punto gatillo, ese segmento del músculo está como más espástico. Dentro de esa banda está el nódulo. El dolor que hacemos a la palpación es la otra característica que nos da las características del dolor miofascial. Y luego está, y esto es muy importante, la respuesta de espasmo local. O sea, para diagnosticar este punto gatillo necesitamos esa banda tensa, ese nódulo, ese dolor a la palpación y esa respuesta de espasmo local, que es decir, cuando tocamos ese nódulo hay como un espasmo en una zona cercana. No tiene que ser exactamente justo en el nódulo, sino cerca. Y eso cuando le hacemos un poquito de percusión al nódulo o a la banda tensa, así, tic, 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 o haciendo presión, se denomina el signo del salto. Y entonces puede crear un poquito como ese espasmo en la zona cercana. Y eso es una señal de que eso es un punto gatillo. Y eso, aunque los animales no nos pueden decir si reconocer ese dolor y decir si es verdad, ese es el punto gatillo, es lo que me dolía, que eso es lo que se hace en personas, es una prueba más de nuestra lista de características para saber que eso es un punto gatillo, de que eso es un punto gatillo. Y luego hay una última característica que también nos indica que ahí hay dolor miofascial en forma de punto gatillo, que es el dolor referido. En veterinaria no podemos saberlo, pero tenemos que saber que existe. ¿Por qué? Porque puede ser que animales que tengan una sensación extraña, por ejemplo, que al echarles agua en una mano, puede ser un problema neurológico también, ¿no? No les guste, por ejemplo, o esto es más evidente, por ejemplo, en pequeños animales que se chupen más una pata. Como todos sabemos, esto puede ser por una pérdida de sensibilidad o por dolor, puede ser por muchas razones, pero si después de tratar un punto gatillo esto mejora, podemos, bueno, asumir o racionalizar que tal vez hacia esa zona tenía un dolor referido. Ese dolor referido está representado por estas, digamos, estas zonitas, estos puntitos rojos que están digamos, en los mapas donde se estudia o en los libros, que hay muchos manuales sobre puntos gatillo en humana. Bueno, rápidamente podemos decir que el origen de estos puntos gatillo bueno, no está claro, pero hay varios mecanismos fisiopatológicos que lo pueden producir. Por ejemplo, contracciones musculares repetidas de baja intensidad. Se nos viene a la mente un caballo de doma, por ejemplo. Distribución desigual de la tensión intramuscular. Esta sería un poco como una explicación de por qué los puntos gatillo tienen tendencia a estar en unas zonas y no en otras. O sea, explicaría por qué, voy a volver un poquito para atrás, imaginemos este músculo tiene más tendencia a tenerlos aquí que a tenerlos aquí, por ejemplo, en el centro. Y un poco la explicación puede ser que
como sabemos, los músculos no son como en el típico esquema de fisiología que teníamos en la carrera, como un dibujito perfecto, simétrico, sino al revés, son totalmente asimétricos la mayoría de las veces. Las fibras en un sitio son más amplias, a veces tienen forma de abanico y hace que haya una distribución desigual de esa tensión. Cuando ese músculo se contrae, la tensión no es igual a todo el músculo. Y esa distribución desigual podría explicar por qué hay unas zonas que tienen más tendencia a tener esos puntos gatillo y sin embargo hay otras zonas donde es infrecuente, digamos, aunque pueden aparecer en cualquier sitio. Traumatismo directo, sobrecarga muscular aguda, deporte. Contracciones excéntricas en músculos desentrenados, por ejemplo, sobrecarga muscular repetitiva o también de manera crónica. Las contracciones excéntricas son típicas del deporte de impacto, porque al final son movimientos que frenan el impacto, por ejemplo, al recibirse de un salto, un caballo de salto, al frenar en una carrera, al hacer un giro, todo eso son contracciones excéntricas en el fondo de control y contracciones concéntricas máximas en un salto, en un sprint, que crean una hipoperfusión y una isquemia y pueden producir esa sensibilización a que se creen los puntos gatillo. Es decir, contracciones musculares intensas, excéntricas, concéntricas máximas, eso que es deporte, básicamente. ¿Cómo se diagnostica? Como hemos estado comentando, la base del diagnóstico muchas veces es clínico, ¿vale? Durante muchos años, y por esto que comentábamos de que el concepto era muy antiguo, era pues eso, de los años 50 por ahí, bueno, se ha estado como intentando justificar mediante diferentes estudios su existencia, ¿no? Era pues de repente aparecían pues se ha detectado por histopatología, se ha detectado por ecografía, se ha detectado por elastografía, se ha detectado. Muchos de ellos al final no eran reales. Por ejemplo, por ecografía sabemos que no se pueden ver, pero por elastografía parece ser que sí se pueden localizar y por ecografía lo que se puede es localizar el músculo. Y esto se hace mucho en medicina humana, un poco con la excusa de hacer ecografía musculoesquelética también. Y sobre todo puedes visualizar el espasmo muscular. Y es una manera, nosotros creo que no lo necesitamos, de hacer la técnica de manera más segura, porque digamos que el tórax está muy accesible en un humano, ¿no? O el abdomen. Sin embargo, pues en un caballo en el que estemos haciendo el punto gatillo, en un trapecio, en un dorso o en un tríceps, es prácticamente imposible que lleguemos al tórax. Tendríamos que estar haciéndolo en un intercostal para que fuera peligroso, ¿no? Meter la aguja en el tórax y hacer una punción en la pleura, vaya. Entonces, este concepto, como está constantemente en revisión y se va actualizando, pues bueno, pues cuando salen técnicas más novedosas, por ejemplo la elastografía, pues se ponen a mirar y tal. Pero se piensa que el gold estándar es la electromiografía, que sí que ha llegado a localizar y caracterizar bien la presencia del punto gatillo con un espasmo muy característico y además también hay también está descrito en caballos, aunque es algo observacional, o sea, era un caso que se comprobó que sí, que existía y que efectivamente que lo puedes medir y tal. Pero en la práctica no es útil, nadie va con un electromiógrafo de aguja para comprobar si tiene puntos gatillo, sobre todo cuando lo puedes hacer de manera clínica, ¿no? Hay algunas otras investigaciones, hay algunos otros papers publicados al respecto de puntos gatillo, pero hay muy poco en caballos y sobre todo es pues eso, un caso clínico, cómo ha mejorado un caballo después de hacerle puntos gatillo o una revisión, por ejemplo, esta es una revisión en general de terapias relacionadas con fisioterapia, ¿no? Luego están estos dos que a mí me parecen interesantes primero porque están en un journal ya de cierta categoría, o sea, está como más integrado en la clínica habitual, aunque es verdad que el Equine Veterinary Science le gustan mucho estos temas.
Pero bueno, en el primero lo que hacían era, que es más antiguo, en 2017, el que tiene este esquema, lo que hacían era mirar a ver si los caballos que son reacios a poner la cincha o que parece que les molesta que les aprieten la cincha, tenían puntos gatillo en la zona de los pectorales. Comprobaron que sí que parecía que había cierta relación. Y en el segundo intentaron investigar con qué podía estar relacionado ese tipo de comportamiento. Y entonces, pues, bueno, pues estaban relacionados con algunos eran problemas ortopédicos, otros eran problemas de 10 problemas ortopédicos, 3 sillas mal ajustadas, pero también había otros problemas totalmente diferentes, como abscesos hepáticos, aneurismas, dolor de esternón, infección del tracto urinario, y la mayoría de ellos, que aquí no he puesto el número porque 37, sí, eran como 10 o 15, la mayoría de ellos era por problemas gástricos. Y yo cuando leí este artículo me acordé de la doctora Travel y cómo ella trataba los puntos gatillo de personas que tenían problemas cardíacos. Es decir, pues a lo mejor sí existen estos puntos gatillo, pero ¿por qué existen estos puntos gatillo? Pues el problema no son los puntos gatillo, sino son un reflejo de una molestia visceral. En este caso, pues principalmente gástrico, ¿no? Pero bueno, había otros problemas. Por eso me pareció interesante. Pero no se meten en cómo mejora el caballo ni nada, ¿no? Simplemente en que existe y qué tipo de patologías tenía. Bien, como hemos visto, el diagnóstico es clínico y la descripción clásica de cómo se debe hacer la palpación depende si es un músculo plano o un músculo donde puedes hacer una palpación en pinza. Si es un músculo plano, lo que hay que hacer es deslizar la piel proximal a la zona donde creemos que, por ejemplo, si el músculo estaría aquí, tenemos que palparlo transversalmente a las fibras. Este sería la representación de la banda tensa y el punto gatillo. Entonces tenemos que deslizar la piel para que no nos confunda en la palpación y luego palpar el punto gatillo y ver si tenemos ahí ese signo del salto o dolor si encontramos un nódulo. En el caso de que sea un músculo que podamos hacer pinza, como sería en un caballo, sería un brachiocefálico, cogeríamos el músculo lo más cercano posible al animal e iremos deslizando para detectar esa banda tensa y si podemos ese nódulo, y si encontramos un nódulo presionamos para ver si tiene ese dolor local y esa respuesta de espasmo local. Referente a cómo ha ido variando el concepto a lo largo de estos años, si podéis ver que estos artículos son del 2018 y del 2000, a ver que tengo aquí una cosa que no me deja ver el año, 2020, son bueno, relativamente recientes, ¿no? Y si os fijáis, bueno, lo que vienen a decir, están hablando del consenso de cómo se diagnostican los puntos gatillo, porque como habéis visto en una de las primeras diapositivas, hay pues muchísimas publicaciones sobre puntos gatillo, pero el problema, como muchas publicaciones que hay en fisioterapia, es que no hay homogeneidad a la hora de valorarlo ni diagnosticarlo. Es decir, pues en algunos sitios o ni siquiera lo describen, cómo lo han diagnosticado, ¿no? ¿Tiene puntos gatillo? ¿Dónde? Aquí. Vale, pero en métodos deberías haber descrito, lo he diagnosticado según estos criterios, ¿no? Entonces, bueno, como parte de la modernización y el darle vueltas a los conceptos para que las cosas se aclaren y profundizar en ellas, hay un grupo de estudio en el que de hecho hay un español que además fue profesor mío, ahora que le veo, de fisioterapia. Es el revisar si esos criterios diagnósticos son reales y cuáles usar a partir de ahora para hacer unos buenos estudios clínicos, ¿no?
En el fondo lo que concluyeron es que existe mucha variabilidad en el diagnóstico y falta de transparencia en esos criterios diagnósticos en la literatura, pero lo que está claro es que siempre hay tres conceptos o tres criterios esenciales, que es el dolor referido, que nosotros no podemos acudir a él, la respuesta de espasmo local y la sensibilidad local, es decir, el dolor exquisito, el que palpas el punto gatillo y es doloroso. Y bueno, y ese dolor referido es el que casi todo el mundo asume en personas, porque es lo más sencillo preguntar, ¿te va el dolor hacia el brazo? ¿Te va el dolor hacia la pierna? Eso nosotros no lo podemos utilizar. Pero lo que sí que podemos es aprender de lo que sabe, de lo que las personas dicen, que es un dolor que se suele extender a una zona distante y no tiene por qué ser un dolor muy específico, puede ser un dolor profundo, puede ser un dolor sordo, puede ser hormigueo o puede ser ardor. Y seguramente alguien aquí estará pensando en cuando le duele la espalda y le arde la pierna, no siempre, y no tiene ninguna hernia, no siempre es que tengas tú una hernia, sino a veces lo que tienes es un punto gatillo y no tienes un problema de compresión de raíz nerviosa. Y otra cosa es que no se debe de esperar una ubicación específica. Eso, debido a la enseñanza, cómo se ha enseñado durante muchos años, con esos manuales para saber dónde pueden estar y qué zona referida pueden tener y tal, eso ha sido muy útil, pero por otro lado no debemos esperar que estén en esas zonas específicas, puede estar en cualquier sitio. Aquí vamos a ver una palpación del músculo plano, digamos, ¿no? Sería pues con explorando de manera transversal al músculo si encontramos una banda tensa a lo largo del músculo que estemos explorando en ese momento. Aquí en la musculatura del cuello dorsal yo la exploro completa, como casi todos los músculos van más o menos en longitudinal, ¿no? Pues exploro toda la musculatura dorsal. Y si encuentro un músculo donde tengo sospecha, ya exploro específicamente ese músculo. Aquí tenéis un mapa de zonas, bueno, es un mapa de puntos de acupuntura, pero donde yo encuentro muchísimos puntos gatillo, también a lo mejor es donde más los busco, es, bueno, este punto justo debajo de la articulación, es muy típico una zona de tensión, además que se resuelve con mucha facilidad con una aguja de punción, la nuca, la musculatura ventral del cuello. Esta es la típica zona de palpación del brachiocefálico que muchas veces está sensible y es porque tiene puntos gatillo, muchas veces generados por una cojera distal. En la zona del tríceps, que según la medicina tradicional china o la acupuntura a veces está relacionado con problemas de hombro, pero bueno, zona del tríceps, aquí es muy habitual que haya puntos gatillo. Yo también encuentro puntos gatillo en la musculatura flexora de la mano, alrededor de la zona sacra y con muchísima frecuencia relacionado con problemas de tarso, babilla o dorso en la musculatura caudal del fémur, lo que serían los isquiotibiales, y acabo de hacer yo sin querer. Bien, ya sabemos, hemos profundizado bastante en el concepto, hemos dado unas claves. No sé cómo quitar esta raya. Sí, hay alguien como que no sé si está escribiendo, tengan cuidado con el panel. Me parece que no sé cómo quitarla tampoco. Tengan cuidado A con... ver, mira, he encontrado aquí un borrador. Ya Ahí está. está, perfecto. Vale. Bien, bueno, entonces vamos a ver, ya hemos dado hemos dado algunas pinceladas de por qué esto es importante en el deporte, pero vamos a desgranarlo un poquito más. Bueno, desde mi punto de vista, por lo que hemos estado hablando, este concepto, el dolor miofascial y el deporte son inseparables.
Por un lado, la carga muscular aguda que puede ocurrir sobre pues, lesiones, impactos, golpes, distensiones musculares, de repente una contracción fuerte que incluso puede crear pequeñas roturas musculares. Todo eso son sobrecargas musculares agudas, que sobre todo en deportes de alta velocidad o deportes de fuerza, por ejemplo, salto ya a niveles 1,40 m, 1,50 m, o carreras o completo, que tienen alta velocidad, digamos. Luego las contracciones excéntricas, esto ocurre en absolutamente todos los deportes. Todo lo que requiera control sumado a velocidad, hay un momento de frenada, un momento de, digamos, de disminución del impacto que generan estas contracciones excéntricas. Simplemente, solamente hay que, por ejemplo, pues ver el funcionamiento del músculo flexor superficial. El músculo flexor superficial, sabemos ahora que se ha estudiado la biomecánica del músculo y todo el funcionamiento de cuándo se activa el flexor superficial, etcétera, que sobre todo su máxima función es frenar, evitar el descenso del menudillo y su máxima contracción es en excéntrico, es decir, cuando se está produciendo un alargamiento del músculo. Por lo tanto, esto ocurre también en el bíceps femoral, ocurre también en muchos músculos que son muy importantes en el caballo en general, pero en deporte en particular. Luego hay múltiples actividades deportivas como movimiento rápido, correr, saltar, que implican una actividad muscular excéntrica, pero también concéntrica máxima. Saltar, hacer un sprint, todo eso son actividades concéntricas máximas. Y luego los caballos en competición que además tienen otros factores desencadenantes. Es decir, recordemos que los puntos gatillos se pueden generar también cuando hay dolor crónico. Entonces, si tú tienes un caballo que está en competición, porque muchos caballos están en competición o hacen deporte y tienen pequeñas patologías, digamos, manejables por el veterinario, pequeñas artropatías, pequeños problemas tendinosos, ligamentosos que se han rehabilitado, etcétera. Pero eso ha creado que su patrón motor de activación muscular ya no sea el mismo en una de las extremidades que se ha lesionado con respecto a una extremidad totalmente sana. Eso genera que, por ejemplo, en vez de, digamos, si en una articulación sana o una extremidad sana, la contracción de los músculos que son sinérgicos se hacen al milisegundo, pues en el otro se hacen un poco más retardados. Y ese retardo hace que ese patrón motor alterado genere puntos gatillo. Es decir, cualquier caballo que tenga una pequeña molestia terminará generando puntos gatillo en esa zona. Caballos que tienen una artropatía y les hemos infiltrado el menudillo probablemente generen puntos gatillo pues, en la base del cuello de esa mano, en la musculatura flexora de esa mano o en el subclavio de esa mano, por ejemplo. ¿Eso les va a hacer estar cojos? No, pero si son caballos que compiten a un alto nivel y se chequea y se soluciona, pues estarán más cómodos y estarán mejor, simplemente. Entonces, bueno, estos puntos gatillo, como hemos visto, tienen impacto en el rendimiento. ¿Por qué? Porque generan dolor. A un nivel, para un caballo, en mi opinión, es un nivel bajo, porque yo creo que tiene mucha capacidad de aguantar el dolor. Crean una pérdida de fuerza, es decir, ese músculo no está generando toda la fuerza potencial que tiene, y una pérdida de arco articular, como hemos comentado, que son la sintomatología del síndrome. Esos son digamos, los efectos secundarios de tener un punto gatillo. Bien.
Bueno, como veis, imaginemos que, como hemos dicho, estos mapas no los hay en caballos, pero imaginemos que tenemos este mapa en un caballo, que esta es su escápula, su espalda, tiene puntos gatillo en la zona supraescapular e infraescapular, y que eso le da un cierto dolor referido o síntomas relacionados con el síndrome de dolor miofascial hacia la mano. Bueno, pues ese tipo de dolor referido suele ser un dolor, bueno, se describe como un dolor difuso, pero como habéis visto puede ser otro tipo de sensación, quemazón, pesadez o sensación de presión, y no sigue el dolor neuropático. Se diferencia de una compresión de una raíz nerviosa porque la raíz nerviosa tiene una zona que está relacionada con esa raíz, por ejemplo, pues la zona cubital o la zona más hacia el radio, ¿no? Depende de qué raíz nerviosa sea. Y además puede provocar hipersensibilidad a la presión, disfunción motora, es decir, debilidad y a veces esos fenómenos autonómicos, ¿no? Entonces, esa mano puede ser que el caballo no la mueva exactamente igual o que tenga menos fuerza, a lo mejor para levantarla, para flexionarla, para ser ágil a la hora de hacer flexionarla por completo, por ejemplo, a la hora de sobrepasar un salto. Son situaciones en las que si no se presenta, si no existe otra patología mayor y encontramos puntos gatillo, deberíamos de intentar resolverlos para ver si esa clínica, digamos que es sutil, es más bien funcional, mejora. Otros síntomas que afectan al deporte, pues debilidad muscular, restricción de la movilidad, descoordinación. Esto en caballos es muy difícil verlo, pero en pequeños animales es más evidente porque también tienen patologías más serias que en un caballo no nos plantearíamos probablemente hacer fisioterapia, ¿no? Como por ejemplo pues hernias discales y tal, que se pueden combinar con esto. Fatigabilidad muscular, ese músculo se va a fatigar antes que otro músculo. Retraso en la recuperación muscular tras la actividad, es decir, si tienes una competición de 2 días seguidos, como pueda ser una competición de completo, ese músculo no va a recuperar igual que si no tuviera un punto gatillo de una prueba al día siguiente, y otras alteraciones de patrón de activación motora. Por ejemplo, un paper que hay bueno, estos son de medicina humana, pero que son interesantes para ver hasta qué punto puede afectar el tema de los puntos gatillo en el deporte, ¿no? Esto es muy difícil evaluarlo en un caballo. Pero, por ejemplo, en este paper, que es del 2019, lo que hacían era bueno, mirar puntos gatillo en el músculo gastrocnemio, en el gemelo, hacerles la punción en aquellos que tuvieran puntos gatillo y hacer una valoración funcional que lo hacían como el rendimiento del salto, es decir, ver cuánto es capaz de saltar ese deportista con punto gatillo antes de tratar el punto gatillo y después de tratar el punto gatillo. Y entonces lo que se veía es que el rendimiento, primero había una disminución inmediata del rendimiento del salto, porque ahora hablaremos que hay un dolor pospunción, digamos, pero pasadas 48 horas había una mejora por encima de la línea base entre las 48 y las 96 horas. Es decir, esas personas eran capaces de saltar más después de haber resuelto el punto gatillo a las 48 horas de la punción. Por lo tanto, un caballo también saltará más si le resolvemos los puntos gatillo, ¿no? Me salta una... No, no. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo tratamos esos puntos? Bien, pues hay 1000 maneras de hacerlo. Hay maneras, la manera clásica y que voy a explicar aquí es la punción seca, que es un tratamiento invasivo que se hace mediante una aguja de punción seca, aunque también se puede hacer una infiltración de anestésico local, aunque realmente es la infiltración, o sea, es meter la aguja y el volumen de líquido lo que
trata el punto gatillo, no el anestésico. El anestésico lo que pasa es que te ayuda a que esa punción, que luego tiene un dolor pospunción, le duela menos después de la punción. Pero bueno, esto lo podemos hacer o no. Si tiene una competición y tiene doping, no se puede hacer. O bueno, se puede hacer con el tiempo necesario, pero se suele hacer punción seca y además los caballos lo toleran bastante bien, la punción seca, y es raro que queden incómodos, pero debemos de prevenirlo, debemos de conocer un poco su respuesta. Luego tenemos los tratamientos no invasivos, que digamos con equipamiento, que básicamente son equipos que podemos tener. TENS, láser, ultrasonidos terapéuticos se pueden utilizar, son menos eficaces que la punción seca, pero también ayudan y también está descrito que puede ayudar a resolver los puntos gatillo. Y luego están los tratamientos no invasivos de tipo manual, que el clásico de toda la vida es el que se llama compresión isquémica y el spray y estiramiento. Un spray de tipo frío, de tipo anestésico, y luego estirar el músculo, o lo que se llama compresión isquémica, que es básicamente localizar el nódulo, el punto gatillo, y hacer una compresión manual durante 1 minuto y medio más o menos. Bien, pues el tratamiento mediante punción seca básicamente consiste en localizar el punto gatillo, sujetarlo, porque si no se puede deslizar, y realizar una punción seca. Esto sería una punción seca profunda. Hay varias técnicas de punción seca. Esto tengo que decir, en veterinaria siempre hablamos de punción seca en general, pero hay varias técnicas de punción seca. Hay punción seca profunda, punción seca superficial, subcutánea, y luego punción seca incluso más profunda todavía, ¿no? Es muy efectiva, es de bajo coste porque solo requiere agujas de punción y saber localizar los puntos gatillos, saber tratarlos mediante punción, y suele requerir muchos menos tratamientos que otras técnicas. En musculatura, digamos que está relajada, en el caballo, cuando está de pie, es muy fácil y tiene muy buena tolerancia a ello. Si fuera, por ejemplo, en el dorso o en una musculatura que está en tensión cuando está de pie, por ejemplo, la musculatura flexora de la mano, es más complicado y hay que tener cuidado, hay que intentar que esté relajado. Y en el dorso, yo creo que la haría más bien de tipo superficial o con mucha precaución, porque bueno, puede tener un espasmo muy fuerte y entonces el caballo se puede asustar porque se puede doblar la aguja. Pero vamos, se puede hacer perfectamente también. Es una técnica dolorosa, es decir, los caballos tienen muy buena tolerancia, pero todos aquellos que se han sometido a una punción seca saben que no es agradable, y el músculo se queda como agotado, como si tuviera una especie de agujetas muy fuertes, ¿no? Y realmente tardas un par de días en recuperar, en que se te pase ese dolor, que se denomina dolor postpunción, y recuperar la fuerza. Hay veces que incluso quedas con el músculo sin fuerza. Una de estas razones es porque la manera de tratar con la punción profunda es localizar ese punto, hacer digamos, esa punción como en abanico, y si conseguimos una respuesta de espasmo local, deberíamos de intentar agotar ese espasmo, o sea, hacer la punción hasta que ya no encontremos más espasmo. Lo que estamos haciendo es agotar el músculo, cansarlo, producir el máximo espasmo posible. Y es por eso que luego tienen, digamos, como esa especie de dolor de tipo agujetas, que cualquiera que haya sido sometido al tratamiento lo conoce. A los caballos se les nota menos esta sensación, no son tan susceptibles, pero si estás en una situación de competición, pues tienes que saber cómo reacciona ese caballo. Por si no lo sabes, a lo mejor le estás generando para la competición del día siguiente, más que una solución, un problema, porque igual puede estar más incómodo. Y luego puede ser interesante, después de hacer esa punción, aplicar ultrasonido, aplicar TENS,
láser o incluso un masaje con frío. Como vemos aquí en más detalle, hay que localizar la banda tensa o el punto y hacer una punción en abanico. A veces la sensación puede ser como que estamos atravesando un terrón de azúcar. Si esa es la sensación que tenemos, es que estamos dando justamente en el punto gatillo y debemos de intentar hacer punción justo en esa zona, pero la idea de hacerlo en abanico es para intentar tratar toda la zona y hacer una punción correcta del punto gatillo, sino que no se deslice, ¿no? Debajo de la aguja. Si obtenemos esa respuesta de espasmo local, perfecto, hasta que no tengamos más, seguimos. Y todos los tratamientos, recuerdo, y esto viene en todos los manuales, siempre al final incluyen estirar el músculo, porque en el fondo esto es una especie de acortamiento de las fibras musculares y se entiende que aparte de la punción seca debemos intentar normalizar la longitud del músculo, la longitud de las fibras musculares con un estiramiento. No se sabe hasta qué punto agotar el músculo o cuántos espasmos es necesario para que sea eficaz, ni se sabe si es eficaz el estiramiento, pero se hace de manera clásica y creo que bueno, todo lo que sea o sea, todo lo que sea intentar optimizar el tratamiento, pues creo que es bueno hacerlo. A ver cómo vamos de tiempo. Y luego hay otro tipo de tratamiento no invasivo mediante terapia manual. Podríamos simplemente hacer un estiramiento, por ejemplo, después de aplicar frío o después de dar un spray un poco anestésico, que es como una manera muy clásica de hacerlo. Por supuesto, es menos efectivo. Y como os comentaba, la compresión isquémica, que consiste en localizar el punto gatillo y hacer presión sin que se deslice, sin que se escape debajo de nuestras manos durante pues eso, 1 minuto y medio, 2 minutos. Hay una técnica que se llama la técnica de Jones, que consiste en hacer esta compresión isquémica que suele provocar dolor, porque el palpar el punto gatillo provoca dolor, ese dolor exquisito que hablábamos. Que una vez has localizado el punto gatillo y estás haciendo compresión isquémica, poner el músculo en posición de acortamiento y ahí muchas veces se reduce el dolor o casi prácticamente no se genera casi nada de dolor. Entonces es una manera, por ejemplo, yo lo uso mucho para la zona de la nuca del caballo. Hacer esa compresión, cambiar la cabeza de posición para que la musculatura corta de la nuca esté en acortamiento y el caballo me aguante más tiempo haciendo yo la compresión isquémica. Y luego pues podemos utilizar ultrasonidos terapéuticos y láser. Os he puesto aquí pues diferentes valores que dan diferentes pues, artículos. Estos son de humana, estos trapecio y en general son de humana y en láser también hay alguna cosa publicada en veterinaria. En general suelen ser láser localizado sobre el punto gatillo y tampoco necesita mucha potencia. Pero bueno, yo suelo utilizar la punción seca, a no ser que sea un caballo que tiene una aversión tremenda a las agujas. Y luego quería recordar que estas técnicas están, están bien descritas dentro del reglamento de la FEI y que solo pueden ser llevadas a cabo por un veterinario. Bueno, depende de los países, la legislación es un poco diferente. Pero lo que es homogéneo es que la acupuntura y la punción seca en una competición es algo invasivo y solo puede ser aplicado por un veterinario. Eso está clarísimo en el reglamento de la Federación Ecuestre Internacional. Y bueno, y está descrito así en el artículo 1066 como acupuntura o punción seca, dry needle. Aquí vamos a ver un ejemplo de un caballito, por ejemplo, de una respuesta de una punción seca, en este caso de la articulación temporomandibular, que es muy inmediato. No suelo hacer el efecto en abanico, sino que suelo hacer más bien giros, que sería más tipo acupuntura, pero porque en esa zona creo que es incómodo para ellos hacer el abanico. Ahí estoy palpando el derecho y el izquierdo.
porque normalmente los palpo a la vez para compararlo y aquí el que duele es el derecho. Veis que cuando presiono con la mano que está cerca de la cámara, que es la parte derecha del caballo, el caballo reacciona como con dolor. En esta otra imagen le estoy haciendo presión también y le he hecho como 2 o 3 veces presión y el caballo bueno, ya no reacciona con esa sensibilidad. Ahí es muy eficaz. Bueno, entonces, digamos que como resumen, podemos decir que el dolor que el síndrome miofascial, los puntos gatillo, hay 3, digamos, componentes importantes que puedan estar relacionados con el deporte. Uno es porque es un componente del dolor y por lo tanto, si sabemos que existen, deberíamos de tratarlos para, digamos, minimizar las molestias o el dolor crónico musculoesquelético que pueda estar relacionado con el deporte y siempre hay un poquito o algo que molesta porque el deporte es un ejercicio muy, bueno, es una actividad física pues muy exigente y con mucho impacto, mucha velocidad y genera dolor. Dolor compatible muchas veces con la actividad y de hecho muchas veces se mantienen mejor con la actividad, mejor físicamente con la actividad, pero precisamente por eso si sabemos que existe deberíamos de intentar pues, resolverlo y que esté lo mejor posible. Por otro lado, lo podemos utilizar como tratamiento para mejorar esa circunstancia, pero también como un componente diagnóstico. Si sabemos que hay puntos gatillo en una zona y sabemos que esos puntos gatillo pueden estar generados directamente porque ha habido una contracción muscular rápida o ha tenido un impacto o cualquier cosa, pero también puede estar generado por un patrón motor alterado, por una artropatía, por un dolor en un tendón que todavía clínicamente no es diagnosticable. Podemos utilizarlo un poco de tipo diagnóstico, por ejemplo, decir, uy, pues si tiene puntos gatillo en la espalda derecha, en la base del cuello derecho, y el caballo no está cojo, pero nos lo podemos apuntar mentalmente de vigilar la mano derecha, cuidar la mano derecha, e incluso, si depende del tipo de clínica que hagamos, pues chequear de vez en cuando, antes de que haya, por ejemplo, una tendinitis muy evidente, chequear que no haya dolor en el tendón, por ejemplo, o sea, evitar que exista algo subclínico. Lo podemos, y para eso nos podemos basar en en este esquema que he puesto antes. No sé ahora mismo dónde está. Vamos a ver, es que tengo aquí el panel. En el que aquí os doy un poco, digamos, unas pautas de con qué están relacionados problemas o puntos gatillos que podamos encontrar en el caballo. Por ejemplo, en la nuca puede estar relacionado con problemas directamente en el cuello craneal, pero también con el déficit de propulsión de un pie. Es muy común, por ejemplo. La ATM puede estar relacionada con dolor de la nuca, a su vez con un déficit de propulsión de un pie por lo mismo, pero también dolor del cuello, por ejemplo, un aumento de la sensibilidad de la ATM si el caballo está intentando evitar, por ejemplo, girar hacia un lado y ponerme resistencia en el filete, por ejemplo, en el lado derecho, si quiere evitar girarla, por ejemplo, a la izquierda, ¿no? Los brachiocefálicos están muy relacionados con dolor en la base brachiocefálico, con cojeras del miembro inferior, por ejemplo, casco, interfalángicas distales, proximales y menudillos. Tríceps también, aunque tal vez más relacionados, por ejemplo, con zonas algo más proximales, carpo o ligamento suspensor, pero bueno, podría ser también menudillo.
Musculatura flexoral, carpo y dedo, muy relacionado con tendones y ligamento suspensor, porque al final lo que decíamos es una musculatura que ya sabemos que funciona sobre todo en excéntrico y que lo que hace es frenar el impacto de la mano bueno, pues cuando el caballo va trotando o galopando, se encarga de frenar parte del impacto y de limitar la extensión del menudillo. La musculatura perisacral, pues muy relacionada con el dolor sacroiliaco, y la musculatura femoral caudal, relacionada, bueno, pues lo que os he comentado antes, ¿no? Con babilla, tarso, aunque también con el dorso, por ejemplo, un dorso con dolor que a veces no está funcionando adecuadamente. El caballo intenta compensar esa falta, digamos, de movimiento o de capacidad del dorso, sobrecargando más esta musculatura. Bien. Bueno, pues yo creo que hasta aquí esto es un poco lo que quería compartir con vosotros, y nada, ahora podemos hablar y debatir vuestras experiencias o hacerme las preguntas que vosotros más os interesen. Bueno, perfecto. Muchas gracias, muy linda la clase. A ver, acá hay algunas preguntas. Dice, Marta pregunta si realizás terapia neural para puntos gatillos. No, no realizo terapia neural para puntos gatillo. Bueno, o sea, quiero decir, terapia neural, entiendo, Marta, que es, por ejemplo, poner anestésico local, ¿no? No sé si Marta está por ahí. Si quieren levantar el micrófono para que sea más dialogado, no hay problema. Hola, sí, la base de la terapia neural sería el anestésico, pero en muy baja concentración, que no es para anestesiar la zona, sino como para estimular al lugar, como darle un toque de energía para que se descontracture. Bien. Bueno, yo dentro de que creo que son mezclar dos conceptos, ¿no? La terapia neural, que es una manera de tratar pues, diferentes patologías, y el tratamiento del síndrome miofascial, pero al final meter un volumen de líquido dentro del punto gatillo, que eso es la terapia neural, puede considerarse eso, sí sería una manera de tratar el punto gatillo, pero realmente es más eficaz la aguja que pones para meter ese anestésico o ese anestésico diluido que el anestésico diluido. ¿Vale? O sea, o sea, realmente, dado que metes una aguja, ya haz algo de punción. Aunque sea con una aguja hipodérmica, puedes hacer un poco también ese ejercicio un poco como de punción y luego depositar algo de... De hecho, la manera original de hacer las punciones se utilizaba bupivacaína y lo hacían los médicos. Lo que pasa es que luego pues, ha ido evolucionando en diferentes maneras y muchas veces en humana, como muchas veces lo hacen los fisioterapeutas y no pueden poner medicación, se ha quedado en la punción seca, pero nosotros podemos hacer lo que queramos. Perfecto, gracias. Bien. De pregunta María, ¿qué medidas recomendás de agujas? Yo suelo utilizar agujas de unos 2,5 centímetros. Pueden ser un poquito más gruesas que las agujas de acupuntura o un poquito más de rígidas, sobre todo, porque a veces al hacer ese efecto de abanico se te pueden doblar si son frágiles tipo acupuntura, si son muy finas, si son de 0,15, por ejemplo. Si son de 0,25, 0,30, mejor, porque son un poquito más rígidas y entonces te permiten más hacer el efecto de abanico. Pero ya os digo que se pueden hacer con una aguja hipodérmica. Lo que pasa es que
por facilidad y por comodidad del caballo y porque yo llevo agujas de acupuntura como parte de mi equipo, pues yo son las que uso. Y las agujas se llaman agujas de punción seca, suelen ser un poquito más rígidas que la de la acupuntura, suelen estar siliconadas para que la entrada y salida sea como más suave y más rápida y más sencilla. Y suelen, sí, puedes usar de 2,5 cm o un poquito más largas, pero no me gusta usarlas muy largas porque da más pie a que se doblen o a que pierdas un poco el control de ese efecto de abanico. Bien, Wendy está en México y ella pregunta dónde podría capacitarse o si usted da cursos en México o cómo dan sus cursos próximamente, porque le gustaría mucho poder brindar a sus pacientes equinos formas de liberar el dolor sin aplicar medicamentos que a la larga dañan. Gracias por tan buena ponencia. Por supuesto, Tatiana, si vos querés informar algún curso que des, no hay ningún problema. Esto es un espacio que también libre. Así que si hay algún curso, si lo querés poner o cómo te pueden contactar, por supuesto que lo podés hacer. No sé si das algún curso específico de dolor miofacial o con lo que quieras comentar. No, bueno, desde luego en México no, en España sí que hemos hecho algunas veces formación de punción seca un poco a solicitud de algunas asociaciones o escuelas que están relacionadas con fisioterapia. Pero bueno, si quieres me puedes contactar. Basta con que busques mi nombre en internet, creo que soy fácil de encontrar, o si no te puedo dar mi correo electrónico, lo pondré ahí ahora en el WhatsApp, si no. Sí, si querés ponerlo, decírmelo o escribirlo en el chat. No sé cómo te contactan Vale. todos, si por WhatsApp o por email. Creo que puedo escribirlo yo, a ver, chat de grupo. Sí, Sí. Voy a poner aquí digamos, el mail que suelo utilizar para los temas de formación, porque así lo tengo perfecto. más localizado. Y bueno, si queréis, os puedo avisar cuando se realice aquí en España alguno, no sé si queréis desplazaros. O bueno, si me quieres invitar a México a que haya uno, yo encantada de ir. Seguramente las oportunidades siempre aparecen, así que seguro alguna oportunidad y alguna puertita siempre se abre. Lo estoy escribiendo, entonces Te sigo nada, haciendo si las quieres irme preguntas. haciendo otra, eso es. Dale, mientras tanto vas poniendo tus datos. María Cristén García Herrera, creo que ella está en España, dice: ¿de qué longitud y grosor suelen ser las agujas que usa para punción seca? Es lo que acabas de responder, así que ya lo respondió. Alex está, si no me equivoco, en México y él pregunta qué tipo de spray se aplica. Pues se aplica un spray que yo creo que luego lo prohibieron. Es un spray genera como un frío local. Creo que era butirilo de etano o algo así, ya no me acuerdo porque, vamos, hace muchos años. Yo llegué a comprar ese tipo de spray, luego lo prohibieron y luego creo que lo volvieron a comercializar, por lo menos aquí en España. Si me escribes un mail te lo miraré tranquilamente porque ahora mismo yo hace mucho que no lo uso y bueno, creo que no, en caballos creo que no es muy útil porque al final lo vas a tener que estirar igual. A lo mejor te puede servir algo para la anestesia superficial, a lo mejor antes de hacer una punción seca, o si no te atreves con la punción seca, pero hay que tener cuidado porque puede irritar la piel bastante. O sea, tampoco le puedes dar al caballo muchísimo o de muy cerca porque le puede irritar la piel. Yo hace mucho que no lo uso, pero recuerdo haberlo llegado a comprar hace bastantes años. Perfecto. Cloretilo, sí, exactamente. Alguien ha puesto cloretilo, exacto. Ahí está. María pregunta: ¿qué tiempo recomienda con las ventosas? Con las ventosas. Pues yo con las ventosas no soy muy agresiva, porque como en humanos tú puedes chequear un poco y depende de si uno proviene de medicina tradicional china, que será más agresivo, o bueno, cuanto más tradicional, más agresivo.
Pero puedes chequear el enrojecimiento de la piel y sin embargo en caballos no. Y alguna vez que he sido muy agresiva, luego el caballo ha quedado dolorido más tiempo del que yo me esperaba, pues por ejemplo, a lo mejor 2 días, ¿no? Por ejemplo. O más sensible en esa musculatura de lo que yo me esperaba. Ha sido de manera muy puntual, pues a lo mejor me han podido pasar en 2 ocasiones nada más. Pero desde entonces, y dado que ellos tampoco te pueden decir nada, ¿no? Suele ser un poquito más conservadora. Y no las dejo tampoco mucho tiempo puestas. Les doy un poquito de presión, intento hacer algo de masaje con ellas y luego a lo mejor las dejo un par de minutos y tampoco mucho más. Es muy poco tiempo comparado con lo que se hace en personas, te pueden dejar ahí mucho o te pueden hacer, sobre todo te meten mucha más presión porque lo que hacen es que van chequeando el color de la piel y en función de eso te lo dejan más o menos tiempo, pero nosotros no podemos ver la coloración de la piel porque el pelo no nos deja. Perfecto. Acá preguntan, Alex, si se puede utilizar la terapia de contraste frío-calor. No, no es muy, no se puede utilizar. Te iba a decir que a lo mejor el calor te puede aliviar un poco, pero en realidad no sería un tratamiento eficaz para los puntos gatillo. Bien, Por ejemplo, el masaje de frío más el estiramiento, sí. O el ultrasonido que genera calor profundo, sí, pero lo que es la terapia de frío de contraste, que básicamente es generar frío y calor superficial, porque es mediante pues agua, por ejemplo, o compresas, yo creo que no es eficaz para tratar los puntos gatillo, habiendo otras millones de maneras para tratarlos. bien. Gaby pregunta si estos puntos gatillos, una vez que se tratan, vuelven a tener recidivas en el mismo punto. Sí, sí, además es verdad, es una buena pregunta porque muchas veces está relacionado con algo estructural de base que tú no puedes cambiar o un gesto deportivo que tú no puedes cambiar. El hecho de que un caballo salte 1,50 m y que tenga un poquito de artropatía, por ejemplo, la interfalángica distal, pues a lo mejor te está generando un punto gatillo en el cuello de la mano derecha, tú lo resuelves, se quitará, pero ese caballo va a seguir saltando y se va a volver a generar el punto gatillo en una zona similar, porque al final es ahí donde él tiene digamos, una sobrecarga muscular, bien para proteger a lo mejor un poquito esa mano, bien porque el patrón motor del movimiento de esa mano es un poquito diferente y es lo que genera el punto gatillo. O sea que eso, como no es algo que podamos resolver, es algo propio del caballo que se puede manejar mejor, se puede manejar o se puede intentar mejorar, pero no eliminar, sí generará más otra vez puntos gatillo en el mismo sitio. De hecho, hay caballos que siempre yo los veo de vez en cuando y siempre tienen los puntos gatillo en el mismo sitio. Y cuando aparece un punto gatillo nuevo o una zona de sobrecarga nueva, suelo comentarlo por si han hecho un cambio de entrenamiento, por si han detectado a lo mejor alguna irregularidad nueva que pueda ser pues a lo mejor algo que se esté generando de molestia o un cambio de silla, un cambio de jinete, algo que me pueda explicar si es algo razonable, pues sí, estamos entrenando más fuerte, hemos hecho este cambio, hemos subido de categoría, pues miro a ver si eso perdura en el tiempo o no, y si es algo que lo solucionas y a la siguiente vez no está, pues puede ser algo puntual de un esfuerzo pues, de una competición puntual, por ejemplo, de un esfuerzo puntual. Bien, acá el doctor Luis Enrique nos pregunta si tiene algún punto o músculo que no se puede hacer punción seca. Bueno, seguramente. A ver, zonas en las que hay que tener cuidado, digamos, serían zonas cercanas al abdomen, zonas cercanas a vasos importantes o zonas cercanas o de la caja torácica. Pero en realidad podrías hacer punción seca de un abdominal, lo que pasa es que sería complicadísimo, yo no lo he hecho nunca.
pero habría que evitar meterse dentro del abdomen, por supuesto, y tal. Pero vamos, tampoco he diagnosticado nunca un punto gatillo en los abdominales porque no suelo palparlos en búsqueda de puntos gatillo. Cercanos, por ejemplo, o cercanos a las costillas sí que puede haber y sí los puedes tratar, y tendría que ser con la punción seca, tendría que ser en paralelo. En vez de hacerlo, digamos, perpendicular al músculo, ¿no? Tendrías que hacerlo como más en paralelo. Es más complicado, pero en realidad no hay ningún punto, ningún músculo que no lo puedas hacer. Es más por la zona y por el riesgo de hacer la punción hacer punción en un nervio, en un vaso importante, en la pleura o la cavidad abdominal. O, hombre, no sé, por ejemplo, en la cara, ¿no? Pues que hagas yo que sé, que se pueda mover el caballo, que le pinches en un ojo o algo así, pero en realidad no hay ningún músculo que digas, en esto no se hace. Lo que pasa es que por práctico o por facilidad o simplemente porque no estamos mirando siquiera ahí, porque ya hay muchos otros sitios donde mirar y sitios que mejorar, abdomen, tórax, zona inguinal, ¿no? La base del cuello, esas zonas, ¿no? Bien, a ver, creo que se me pasó. Andrea, ella está en Venezuela y dice que aplicar ozono en vez de anestésicos, como hablaba de líquidos, estaría indicado para ejercer el estímulo que se desea. No sé si vos utilizas ozono. Yo uso ozono local, no uso hematoterapia mayor y tal, porque la verdad es que el equipo, uso mucho fisio, el equipo que tengo no tiene tanta capacidad. Y aunque esto no está descrito, y cuando veo un punto gatillo, la verdad es que lo que hago es hacer punción seca, pero bueno, sí se podría hacer. Y yo lo compatibilizaría, le haría la punción seca, digamos, con una aguja hipodérmica y luego pues depositaría el ozono. Al final va a hacer un efecto antioxidante que va a ser positivo. No está descrito porque son como terapias, ¿no? Con lo que hablamos de la terapia neural y la terapia de punción seca, son como terapias que se han desarrollado en paralelo y que no se han llegado a cruzar. Pero bueno, el ozono se usa mucho para puntos locales y funciona bien, por lo tanto sí se podría usar. Bien. Bueno, acá hay muchos mensajitos de gracias, excelente charla, muy buena charla, Ay, muy muchas gracias. interesante, muchas gracias, gracias por todo, excelente. Así que creo que no hay, ahí la doctora, excelente charla, muchísimas gracias. Bueno, acá se dice doctora, ya licenciada, dejó su correo, Tatiana, formación @ fisioveterinaria.es, así que anótenlo, porque está bueno, me parece un tema muy interesante, la verdad. Así que bueno, cualquier inquietud que tengan con la formación o lo que sea, le pueden escribir. Rocío te dice grande Tatiana, como siempre. Sí, es una amiga. Muy bueno. Así que bueno, no sé si hay algo más. Realmente excelente. Muchas gracias, excelente charla. Bueno, muy bueno. No sé si querés decir algo más, Tatiana, si te queda algo en el tintero por mencionar. Pues no, que muchísimas gracias a todos por asistir y me parece que habéis hecho preguntas todas interesantísimas, muy relacionadas. Veo además que tenéis muchísima formación por todas las preguntas que me habéis estado haciendo, la verdad. Y bueno, nada, muchas gracias por estar aquí. Bueno, bueno, vamos a dejar así. Lo que pasa que el tema, a ver, quiero dejar de compartir, que no se abren mucho las camaritas, porque acá me estaban pidiendo, perdón, no, como no abren mucho las camaritas, estaban pidiendo foto grupal, pero con las cámaras apagadas se hace un Queda poco fatal, claro. No. difícil, se hace un poco difícil. Podemos sacarla, si quieren, como para después compartir, abran sus cámaras, hacíamos un pulgar para arriba a la doctora que muy amablemente se acercó, nos compartió sus conocimientos, su experiencia, muy valorable. Así que bueno, levanten las manos todos para arriba y muy bien, ahí está. Sacamos a la otra, a los otros para después subirlos. Bueno,
Gracias a todos. Tatiana, muchas gracias por compartir una vez más. Y bueno, seguramente nos veremos en alguna formación. A mí me encantaría que puedas poder seguir compartiendo junto a nosotros, y gracias a todos los colegas que estuvieron presentes y que les interesa esto, ¿no? Del mismo objetivo que acá es compartir, digamos. Así que gracias a todos por participar y nos vemos en la próxima. Gracias, Tatiana. Adiós, muchas gracias. Todo, gracias, adiós.